del país se encuentra en zonas de riesgo de fiebre amarilla y por tal razón tenemos que establecer que todas las personas nos vacunemos contra la fiebre amarilla para poder lograr este control. En relación con la vacunación contra VPH, notamos una cosa importante de observar, es cómo a partir del fenómeno que ocurrió en el Carmen de Bolívar se cayeron las coberturas a un nivel muy bajo y no ha sido posible lograr que volvamos a aumentar esas coberturas. Tenemos que trabajar en esa ampliación de coberturas para VPH y por eso hay que incentivar y sensibilizar a todos los que trabajamos con adolescentes para que los padres y estos adolescentes acudan a esta vacunación. En la estrategia mundial con hepatitis B, quizás de las cosas más importantes, lo que quiere el ministerio para estar armonizado con la estrategia o con la agenda de inmunización es que logramos ampliar no solamente a niños, a recién nacidos o a niños menores de 1 año la vacunación de hepatitis B o a personal de salud, sino a otro tipo de población de alto riesgo y para ello se está empezando a fortalecer esta vacunación y próximamente vamos a tener estas estrategias que permitirán vacunar a otra población de riesgo diferente. Profesor, le quedan 5 minutos. Gracias. Y como retos del PAI en Colombia, entonces, ¿qué tenemos para los siguientes años? En el cambio de la 4ª dosis de polio oral por IPV en el 2022 y que en el 2023 tengamos las 5 dosis. La campaña de sarampión rubiola del 2021 y lograr que en el 2022 podamos hacer un cambio del refuerzo de los 5 años a los 18 meses. Ponernos al día en la vacunación contra fiebre amarilla entre el 2020 y 2021. En relación con la hepatitis B, a partir del año pasado estamos empezando la inclusión de los otros grupos vulnerables. Estamos esperando que empiecen a llegar las vacunas para esa población. Y próximamente, ¿qué se vendrá? Cambios en la vacuna conjugada contra el neumococo decavalente a 13 valente. El cambio de DPT a pentavalente en los 18 meses para poder tener hemófilos influenza como refuerzo a los 18 meses y el cambio de hexavalente en prematuro. Entonces son cambios muy prometedores que de pronto la pandemia retardó un poco, pero que hay que seguir enfilando. Como conclusión de todo esto, ¿qué podemos decir? Que la inmunización es esencial no solamente para la salud pública, sino también para la seguridad sanitaria nacional y para el desarrollo económico. Y es una inversión que ofrece múltiples beneficios, como es salvar vidas y asegurar una vida más saludable, contribuir a la atención primaria de la salud y a las coberturas universales de salud, porque esto jalona otros programas, y garantizar la seguridad sanitaria de todos para que podamos tener ese acceso universal y con equidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. Muy interesante su participación. Creo que al igual que la exposición de las profesoras Laura y Joana, nos están presentando cómo las sinergias son importantes para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Usted nos mostró cómo la vacunación que es un objetivo uno de las metas de los objetivos, el objetivo número 3, que salud y bienestar realmente está interconectada con los demás objetivos de desarrollo sostenible. Y también en la primera conferencia veíamos cómo las alianzas también son sinergias importantes para poder abordar problemas que se vuelven transversales para toda la población, pero que su intervención tiene un efecto importante para la salud y para disminuir la inequidad. Creo que acá nos ha señalado muy bien el profesor cómo mejorar la vacunación en todos los grupos y en todas las poblaciones es muy importante para lograr una equidad en salud. Entonces, Jesús, por favor, nos puede mirar en el chat las preguntas que haya. Vamos a pasar ya al conversatorio. Tenemos 15 minutos para hacerlo. Jesús, por favor, hay preguntas en el chat.
No, no, señora, hasta el momento no. Hacemos la invitación a todos los estudiantes que, por favor, cuando escriban su pregunta en enviar a, aparezcan todos para que pues, con anfitriones y anfitriones podamos ver las preguntas. Bueno, gracias. Mientras tanto, vamos entonces a hacer una pregunta para los tres expositores. Quiero preguntar a los tres expositores cuáles serían los aspectos, los elementos que de las instituciones de educación superior se debería tener en cuenta para facilitar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Quién quiere empezar? Si quieres comentar. Profesor. Gracias. Bueno, yo creo que primero hay que formalizar que se quiere trabajar frente a los ODS, ¿cierto? No puede ser un esfuerzo asumido, sino un esfuerzo formalizado en términos de que existan entonces cátedras, eventos académicos como esto, programas formales, educación continuada, financiación específica que aborde esas temáticas. Entonces, primero creo que la intención debe ser clara. Y lo segundo, pues tal vez obviamente muy influenciada por todo lo que escuchamos y vimos de los actores de las ciudades, la necesidad de que nosotros en la universidad entendamos y conozcamos nuestro territorio y las necesidades del territorio. Como decimos coloquialmente, que nos untemos de ciudad, nos untemos de campo, de la región donde estamos y a la que pertenecemos, y que podamos entonces no solamente ver las necesidades desde nuestro campo de conocimiento, desde lo técnico, desde el escritorio, sino que realmente podamos compartir, dialogar, escuchar, y no estoy hablando solamente con los que son, digamos, autoridades de los municipios, sino también con las comunidades, con los otros actores sociales, para entender mejor realmente cuáles son las necesidades y entonces orientar nuestra educación, nuestra investigación, nuestra extensión a ese tipo de necesidades regionales, teniendo, creo que empezando a generar esas conversaciones. De hecho, ahí también se empiezan a formalizar la confianza de la que hablamos, que se necesitan para las alianzas, y generar esas alianzas de comunidad con diferentes actores para poder cristalizarlas. Bueno, en mi respuesta a esa pregunta, yo plantearía que desde lo académico es importante generar un espacio reflexivo a los currículos que implementamos en las diferentes escuelas, porque sin necesidad de hacer reformas o cambios curriculares en el microcurrículo, yo sí puedo generar esas modificaciones que introduzcan precisamente cómo a través de lo que yo trabajo puedo conseguir o puedo contribuir a esos objetivos de desarrollo, y cómo a la persona que se está formando también puede tener esa conciencia de cómo puede contribuir al acceso universal, a la equidad, etcétera. Entonces, generar siempre esos espacios reflexivos en todos los estamentos en lo que tiene que ver con lo académico. En la parte investigativa, yo creo que la universidad tiene que empezar a ampliar su panorama de investigación y lograr trabajar sobre una investigación que sea más basada en las necesidades y no solamente en satisfacer las necesidades de los investigadores, ¿no? En lo que yo creo, sino un poco más volcarse a donde están precisamente las preguntas por resolver en lo público, en lo que tiene que ver con los problemas de salud pública, y hacia eso empezar a responder esas necesidades. Y en lo de extensión yo creo que nos ha hecho falta involucrarnos más como academia, ya lo planteaba Laura y Joana, involucrarnos más como academia en todos esos espacios con las entidades territoriales. Creo que son espacios que en algún momento tuvimos la oportunidad, pero nunca la aprovechamos. Y han sido oportunidades desaprovechadas, y solo cuando viene lo coyuntural como que se materializa esa necesidad urgente de alianza, pero creo que debe ser un continuo. En la universidad lo logramos a través de los proyectos de extensión o a través de los diplomados y las cosas que hacemos, pero creo que debe ser algo mucho más sistemático, que precisamente ayude más a las entidades territoriales y que ayude más a los diferentes líderes que participan en esa toma de decisiones. Creo que tienes apagado el micrófono. Profesora Joana.
no nos... No, Joana No, salió tuvo que salir. tuvo que salir de la Bueno, conferencia. me parece muy importante lo que dicen los dos profesores y creo que todas las universidades tenemos los tres ejes, los ejes de investigación, extensión y formación. En la investigación, quizás esto que encontraron en la investigación que nos reportaba la profesora Laura y Joana acerca de cómo incorporar a otros actores, ¿cierto?, al trabajo de las alianzas, cómo articular también otros actores de la sociedad. Entonces, creemos que se debe alentar las sinergias entre las prácticas y conocimientos científicos tradicionales y convencionales, ¿no? O sea, esa alianza de los saberes también de la población con los saberes técnicos, fortalecer la investigación interdisciplinaria. Vimos cómo estos problemas sobre los cuales estamos hablando, de las enfermedades que son inmunoprevenibles y de enfrentar una contingencia, implica que desde la investigación para contribuir a los ODS tenemos que trabajar interdisciplinariamente y transdisciplinariamente y también gestionar los resultados de las investigaciones para que lleguen a las comunidades locales y que pueda apropiarse más esos resultados de investigación. Y quiero rescatar lo que dijo el profesor Sosa respecto al currículo, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que articular no solamente el desarrollo humano sostenible a los currículos, a los planes de estudio, sino desarrollar prácticas en este contexto y algo muy importante que lo vimos en las dos presentaciones y es que los problemas están interconectados. Los problemas son interdependientes, o sea, no podemos abordar de manera individual un problema porque tiene muchas dimensiones. Entonces creo que desde el currículo podemos fomentar el pensamiento de la sustentabilidad y el pensamiento complejo, porque los problemas son complejos. Entonces creo que ahí hay una oportunidad, una ventana de oportunidad de la universidad y finalmente quiero rescatar en la extensión que se partan los proyectos de las necesidades locales, que se convoquen a distintos actores que son parte del problema, pero también son parte de la solución. Jesús, ¿hay alguna pregunta para Sí, señora, los tenemos profesores? tres participaciones, Bueno, de las cuales una va para las profesoras y la otra va para todos. Entonces, usted me dirá con cuál iniciamos. empecemos con la de las profesoras y recordar que tenemos 3 minutos para la participación de los asistentes. Listo, sí, señora. Pregunta para las profesoras. Teniendo en cuenta los hallazgos y lecciones aprendidas, ¿cómo se podrían materializar o qué actividades podrían favorecer el apoyo y trabajo de la academia con los entes territoriales? Esta pregunta la realiza Sebastián Ortiz. Sebastián, gracias por la pregunta. Hubo varios elementos, ¿cierto?, en los relatos de los actores, no solamente aquí en Bucaramanga y Santander, sino en las otras ciudades, que apuntan a tres cosas que nosotros llamaré la atención. Primero, bueno, primero partamos del hecho de que la universidad, no es que la universidad no tenga trabajo actualmente con los entes territoriales. En muchas áreas se trabaja de manera muy continua con los entes territoriales, pero hay otras en las que tal vez el trabajo no sea de la misma manera y se requiere ese acercamiento. Entonces, eso es una primera cosa. Para esos acercamientos y de los que ya de alguna manera vienen trabajando, creemos que es importante, uno, generar esos espacios de experiencia previa y de confianza, o sea, que se genere, que si no hay el espacio para que ellos me conozcan, porque es que no me tienen que conocer a mí que soy profesor universitario, yo genere los espacios para ir y entablar relaciones con las personas de los entes territoriales de tal manera que en el relacionamiento personal y en los primeros trabajos que se pueden hacer desde las prácticas de asignaturas, desde trabajos de investigación, se empieza a generar una relación de experiencia de trabajo que permita establecer vínculos de confianza y que eso a su vez permita entonces el mantenimiento de las relaciones y el trabajo con los entes territoriales. Pero además desde nosotros en la universidad sí creemos que el mensaje fue muy claro de la necesidad de formalizar esos espacios de colaboración y de que si nosotros vamos realmente a comprometernos socialmente con una contribución
contribución al desarrollo de ciertos ODS, por ejemplo, regionales, eso va a requerir de la universidad un análisis interno de qué tanto vamos a ponderar eso, porque eso no solamente va a ser nominal como un deseo, sino que se va a trasladar también en recursos, en tiempos de los profesores, y eso replantea, por ejemplo, algunas cosas que en este momento no están vigentes y que no es viable de la universidad, porque si no hay esa formalización no se puede reflejar, por ejemplo, en planes de trabajo con investigación o en planes de trabajo de asignaturas. Entonces creo que estos elementos, generar la confianza, la formalización y desde luego vincular entre las actividades misionales, cualquier momento es oportuno, espacio es oportuno para fortalecer eso desde las asignaturas, con las asignaturas sobre todo teórico-prácticas tenemos espacio para trabajar con la investigación y con la extensión, pero es muy importante también que como universidad separemos qué tipo de acciones se pueden hacer en cada uno de los ejes misionales, ¿no? Qué tipo de acciones se pueden hacer con prácticas estudiantes, qué tipo de acciones son para investigación y qué tipo de acciones son de extensión solidaria o de consultoría. Y esto nos va a permitir como tener más claro el alcance y la formalización del trabajo conjunto. Muchas gracias, profe. ¿Hay otra pregunta, Jesús? Sí, tengo dos preguntas más. La primera, ¿cómo se puede desde la academia combatir efectivamente las noticias malintencionadas y desinformativas relacionadas a las vacunas que recibe la sociedad? Esta pregunta la realiza José Gutiérrez Triana. Bueno, a José Gutiérrez, muchas gracias por esa importantísima pregunta, porque me da pie para trabajar algo que de pronto en la charla no fue tan explícito. Una de los fines que quiere la Agenda de Inmunización del 2030 es precisamente el difundir información correcta sobre vacunas para lograr desvirtuar toda esa corriente antivacuna, toda esa corriente de desinformación que hay por redes sociales, por todo tipo de espacios de comunicación. Nosotros desde la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Santander, el capítulo nororiente de la CIN, junto con el Departamento de Pediatría de la Universidad, siempre estamos atentos a cuando hay algún surgimiento de algún tipo de información tendenciosa o antivacuna para inmediatamente neutralizarlo a través de espacios adecuados. Pero quizás otra de las cosas que toca hacer es que la información sobre vacuna es una información cambiante cada día. Es quizás de los adelantos en la ciencia en donde todos los días hay cambios, todos los días hay cosas nuevas y hay que aprender a desaprender también. Entonces, en este punto es muy importante la función nuestra como académico de lograr bajar ese conocimiento y lograr que la gente, el papá, se apropie de ese conocimiento. Nosotros como proveedores de salud también somos proveedores de información a los padres, a los acudientes, a los profesores, y necesitamos que ellos tengan la información más adecuada para que tomen verdaderamente decisiones corresponsables. Porque es que a veces tomar la decisión de vacunar a un niño, por ejemplo, contra VPH, con todo lo que sucedió en el Carmen de Bolívar, no es fácil desaprender, no es fácil entregar una información correcta, pero creo que debe ser una lucha diaria. Y lo otro es trabajar desde las generaciones que se están formando, precisamente para que creen esa conciencia de la importancia de la vacuna, de lo exitoso que ha sido la historia de la vacuna aunada a la historia de la humanidad, para que ellos que no vivieron eso de enfermedades inmunoprevenibles como nosotros las vivimos, que vivimos su ocurrencia, las veíamos, veíamos a nuestros compañeros y amigos enfermarse de sarampión y ahora no lo vemos, para que sepan que todo eso que ellos no ven ahora es precisamente por una historia exitosa en vacunación. Eso hay que transmitirlo. Entonces yo creo que ese es un trabajo que, aunque se está haciendo, hay que reforzarlo y hay que trabajarlo en forma sistemática, en alianza con sociedades científicas, con las comunidades de padres y en cualquier espacio en donde nos encontremos. Muchas gracias. La siguiente, la profesora Laura tiene algo para esta pregunta también. No, creo que Miguel ha hecho, solamente haría un comentario final. Es nosotros como personas de la academia en esta pandemia nos ha dejado una lección aprendida también, es que debemos ser multiplicadores del conocimiento cierto, y ayudar a esa infodemia que se da. Entonces, en el círculo cercano con mis estudiantes, con mis compañeros, con mi familia, con mis amigos, a través de las redes, siempre puedo dar un mensaje de claridad frente a temas que tengo sin necesidad de
digamos, de debatir ni tener que entrar necesariamente en contravía con los demás, sino siendo muy claros porque tenemos una ventaja. Fíjense que impulso del DANE a las personas a las que más les tienen confianza a los colombianos, estamos nosotros como educadores y académicos. Nosotros tenemos esa posibilidad y podemos entonces ayudar a que la difusión de la información verdadera se haga de una manera más eficiente, pero tenemos que informar. Si nos quedamos callados, estamos ayudando a la desinformación. Gracias, profe. Jesús, ¿nos puede leer la tercera pregunta? Correcto. Ella abre la pregunta con un comentario. Dice, Berta Lucía Correa dice, la misión de la universidad es aportar a los cambios del país y como lo dice la doctora Laura, solo es posible conceptualizando el conocimiento. Estamos obligados a incorporar los ODS en los contenidos de los planes de estudio. Abro la pregunta, ¿cómo hacer tangible para la juventud los ODS? Esa pregunta creo que los dos profesores. Sí. Bueno, profesora Berta, gracias por el contexto de la pregunta. Y creo que la respuesta pues es una pregunta abierta y que da precisamente para todo este espacio de reflexión que encierra U21, ¿no? Es cómo ponemos el tema sobre la mesa y no solo sobre la mesa de lo político, sino la mesa del tema de lo cotidiano. Y en la medida entonces a que acerquemos todos esos objetivos, estrategias y los volvamos parte de la vivencia diaria, en lo que hablamos, en lo que enseñamos, en lo que aprendemos, se harán parte no solamente para los jóvenes, también nosotros, yo también diría, ¿cómo hacemos tangible para los adultos mayores, para los niños, los ODS, ¿cierto? Porque a todos nos toca un poquito. Entonces creo que es dentro de la evidencia, pero dentro de la universidad, en el caso de nosotros, aparte de pronto de la inclusión de contenidos, lo que decía el profesor Luis Miguel es, si nosotros colocamos, humanizamos el proceso de enseñanza y aprendizaje y contextualizamos lo que aprendemos en lo que es realmente la vivencia del mundo real, lo que pasa en el día a día, es como la manera más fácil de ir incluyendo entonces los que son nuestras responsabilidades como personas y como comunidades dentro de los ODS. Creo que eso va más allá de la academia y es de la vivencia y de poner sobre la mesa y sobre la conciencia la necesidad de trabajar como en pro de las personas, el planeta y los ecosistemas. Mire, yo creo que podemos hacerlo mucho tangible en la medida en que, por ejemplo, en unas clases nosotros tendemos a ser muy negativos y generalmente partimos de un problema para plantear un tema y decimos, esta es la problemática. Yo creo que es importante en esa introducción plantear la problemática, pero también el anhelo que se tiene, que es en última lo que nos plantean los objetivos de desarrollo. Es decir, mire, hay hambre, pero el anhelo es este. Entonces, a través de la clase es cómo yo puedo construir para que haya menos hambre o próximamente para que no haya desnutrición. Entonces, es como cambiar esa forma de nosotros estructurar esa actividad en la clase diaria. Lo otro es cambiar las actitudes que nosotros tenemos en el quehacer como docente. Nosotros muchas veces somos muy dados a que hablamos de no hacer discriminación, pero sin embargo decimos no me pasen más venezolanos o quiero ver solamente colombianos. Entonces, ese doble discurso va a generar precisamente un dilema en la persona a la que le estamos educando, porque al no ver esa coherencia, no va a ver como importante lo que nosotros decimos. Entonces, es muy importante que las actitudes sean coherentes y no solamente sea un discurso. En el discurso también se hace necesario introducir un lenguaje como esto. O sea, es muy raro escuchar en una clase de medicina, de enfermería, objetivos de desarrollo, porque nos interesa lo curativo, el enfoque basado en la enfermedad, y esto va mucho más allá. Entonces, ese discurso se hace necesario cambiarlo y eso requiere ya un esfuerzo individual para lograr hacer ese cambio. Si nosotros logramos eso, también vamos a poder exigirle en el estudiante ese cambio de discurso cuando argumente un trabajo, cuando haga una presentación, porque lo vamos a ir llevando precisamente a eso y cuando ya sea profesional va a ser más fácil que él lo introduzca dentro de su forma de actuar, de proceder y de tomar decisiones. Entonces yo creo que esa es una contribución que podemos hacer para que sea mucho más tangible en la juventud. El discurso
el ejemplo y nuestra actividad diaria como académicos. Muchas gracias, profesor. Jesús, ¿hay alguna otra pregunta? No, no, doctora Miriam, ya finalizaron las preguntas en el chat, ya nadie más realizó más preguntas. Yo quisiera adicionar a esta pregunta de la profesora Berta, y es que también los profesores tenemos que actualizarnos en los objetivos de desarrollo sostenible, porque muchos se piensa que estos son planes estratégicos del gobierno, que el gobierno adhiere, todos conocemos que Colombia ha adherido a la Agenda 2030 de los ODS, pero si nosotros miramos cómo están definidos los planes estratégicos sectoriales, pues podemos vincular esos objetivos, cómo Colombia ha planteado, qué metas ha planteado, y creo que ahí a veces nosotros estamos un poco ausentes en estar desconectados de la realidad de planteamiento político para solucionar los problemas de salud de los colombianos. Entonces creo que podemos aportar mucho en la discusión y proyectar también siempre en los estudiantes estas problemáticas que son transversales a las comunidades, y cómo ese ideario de que no se quede nadie atrás, que es el ideario de esta Agenda 2030 de los ODS, es que empecemos a pensar en lo local, empezamos a pensar en desagregar los datos, en mirar que los promedios no nos basta, que aprendamos con los estudiantes conjuntamente cómo, si yo desagrego un dato, puedo identificar poblaciones vulnerables que están rezagadas, y cómo nosotros desde la academia podemos ayudar a disminuir ese rezago y podemos contribuir a aumentar la cobertura de la implementación de los ODS. No sé si los profesores quieran algo para agregar, y si no, damos por cerrada esta sesión. Profesores. Simplemente agradecer este espacio, que creo que es un espacio muy reflexivo, pero que nos va a permitir no solamente a nosotros, sino a los demás ir construyendo peldaños para que se concreten mucho mejor estos objetivos. Entonces, mil gracias por hacerme partícipe de este gran proyecto, porque yo creo que es una empresa que apenas empieza y no que culmina cuando termine el Congreso, y no todo lo contrario. A partir de ahí empieza todo ese proceso de decodificación, de desaprender para volver a implementar cosas nuevas, generar nuevos discursos, y creo que eso es lo interesante de estos espacios. Sí, también de mi parte agradecer, gracias por la coordinación a la doctora Miriam y por la invitación, poner esto sobre la mesa, porque estoy de acuerdo que las cosas hay que verbalizarlas y visibilizarlas, las inequidades hay que visibilizarlas, y las metas, los logros y las responsabilidades de las personas, de los ciudadanos, de las comunidades también hay que verbalizarlas para que las empezamos a entender y apropiar. Entonces me parece que estos espacios de reflexión vale la pena, y invitar a todos los que están aquí a que sean también como multiplicadores de esa información en sus grupos de estudiantes, de profesores, de comunidad general, para que realmente pues el objetivo de reflexión de este U21 alrededor de los ODS perdure en el tiempo y nos permita entrar como WIS, empezar como WIS en una era en el que estemos enfilados con aportarle entonces no solamente el cumplimiento de la meta, sino el desarrollo de nuestra sociedad, y a trabajar como con ese sentido solidario de universidad pública. Muchísimas gracias a los ponentes. Aprendimos mucho, nos mostraron muchos elementos que nos dejan reflexión. A los asistentes, a los participantes en esta sesión, muchísimas gracias por estar presentes. Vimos que tenemos un promedio de entre 80 y 85 personas permanentemente en esta sesión. Muchísimas gracias a todos, a Jesús y a que nos hizo el apoyo en esta sesión también. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos, y los invitamos a seguir conectados con el Congreso y a seguir participando de las sesiones, los talleres, las sesiones magistrales y ponencias, y también los póster. Podemos entrar a visitar ya los póster. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, nuevamente agradecer a los conferencistas y a la moderadora, a los participantes, extenderles la invitación. A las 6 de la tarde tenemos el concierto. Pueden acceder a él a través del recorrido virtual, como accedieron a esta sala en las conferencias magistrales de 6 a 7. Y las personas que estén en la universidad que quieran asistir de manera presencial lo pueden hacer en el aula máxima de ciencias con un aforo limitado. Muchísimas gracias a todos nuevamente.